Siento, vamos a orar. Dios Todopoderoso, grande y temible, Señor nuestro y lo mejor, Padre nuestro que estás en los cielos, siempre santifiquemos tu nombre con nuestra forma de pensar y de vivir. Bendigamos tu nombre, Padre Santo. En este momento, danos el pan nuestro de cada día que necesitamos. Danos esa palabra, Señor, del conocimiento, esa revelación de nuestra vida que necesitamos. Haznos libres de las ataduras que hoy nos vas a hablar, que aún tenemos. Queremos ser libres, tener un corazón dispuesto para ser un mejor hijo tuyo, hijo de Dios. Quitamos de nuestra mente todo prejuicio, quitamos de nuestro corazón todo aquello que impida el poder hacernos, que tu palabra nos haga mejores personas. Queremos mejorar, queremos ser corregidos, ser enseñados. Que tu palabra sea hablando y no yo. Que el Espíritu Santo sea revelando y no mi carne. En el nombre de Jesús declaramos que tu gloria, como cada día y cada domingo, sea manifestada en nuestras vidas el día de hoy. A ti alabado sea el Padre, todo Dios poderoso y glorioso. En el nombre de Jesús, alabado sea. Amén. Dale el aplauso al Señor, fuerte, fuerte, al grande, al gran yo soy. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos. Vamos a continuar donde habíamos quedado, en Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 32. ¿Ya? ¿A quién le hace falta hoja? Ok, uno acá, nada más. Anciano Antonio, aquí una hermana que está aquí enfrente, por favor. Gracias. Dice así, Hechos 9, capítulo 9, versículo 32. Vamos a leerlo. Me gustaría, si está en su corazón, yo voy leyéndolo y cada vez que yo me detenga, ustedes pronuncian la palabra que está ahí. Vamos leyéndolo todos juntamente. Y cuando yo me detenga es porque quiero que ustedes digan la palabra donde me detuve, o sea, la que continúa. ¿Sí me expliqué? Bueno, dice así. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a que habitaban en Lida, y halló que ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ¿qué?
que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, ¿qué? Jesucristo levántate y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales ¿qué? Al Señor. Habitaba entonces en Jope una discípula en Jope llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta, ¿en qué? Y en limosnas que hacía. Y amaneció que en aquellos días enfermó y murió. Después de qué? La pusieron en una... Y como Lida estaba cerca de Jope, los que, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. 39. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, donde le rodearon todas las viudas, ¿qué? Y las túnicas, y que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, ¿qué? Pedro se puso y volviéndose al cuerpo dijo, ¿qué? Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano, la levantó. Y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó, ¿qué? Esto fue notorio en toda Jope, y muchos, ¿qué? En el Señor. Y aconteció que quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Entonces vemos esta historia del apóstol Pedro, que él visitando a los santos. De hecho, las palabras que les pedí de favor que ustedes leyeran son palabras claves. Son palabras claves que ahorita vamos a ver el por qué. Entonces esta historia llega Pedro visitando, y visitando a los santos en Lida. Y después en el versículo que sigue dice, allí. Entonces, ¿dónde allí? En los santos de Lida. Pero ¿qué pasaba con esa persona? Y halló ahí uno que se llamaba de los santos. Dentro de los santos halló ahí a Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Esto nos enseña que muchas veces dentro de lo que es el pueblo de Dios estamos paralíticos espiritualmente. ¿Por qué? Porque te lo menciona Pedro, y fue visitando a los de Lida, los santos de Lida, y en los santos de Lida, allí encontró a un paralítico, a un hijo de Dios paralítico. Ahí fue cuando encontró a esa persona. Por eso sabemos y podemos, que de enseñanza nos trae en nuestra vida, que muchas veces, no por ser cristiano, así que todo te sale bien. Ahí encontró, hacía 8 años. Ese número 8 significa nueva cosa, nueva, hacer nuevo, renovación. Porque fue diosidencia, no fue así que coincidencia, fue diosidencia. Que Pedro llegó después de 8 años de ese hermano en Lida que estaba paralítico. Y entonces agarra a Pedro y le dice, ¿qué? Eneas, 4 cosas. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Qué con esto? Primeramente, Pedro estaba lleno del Señor, del Espíritu Santo. Entonces llega y ve a un hijo de Dios dentro del pueblo de Dios paralítico y le dice, Eneas, personaliza. Dice tú, y así muchas veces, y siempre va a ser así Dios con nosotros, siempre nos va a personalizar las cosas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él.
somos sus hijos. Muchas veces no conocemos al Padre que tenemos, desconocemos las bendiciones y como hace rato lo contábamos, asombroso Dios, nuestro Dios, asombroso y santo es, soberano, o sea, Él gobierna todo, Él está encima de todo, Él es y reina, con poder y amor. Nuestro Dios asombroso es, nuestro papito asombroso es. Y muchas veces estamos como Eneas. Yo estoy como Eneas, nosotros estamos como Eneas, paralíticos espiritualmente, en muchas cosas. ¿Por qué? Por falta de conocer a Dios. Hace 15 días, y bueno, hace 8 días también, es algo, ahora sí que tremendo, porque hace 15 días se habló de lo que era el profeta Elías y la viuda. La viuda era hija de Dios, conocía de Dios, pero no conocía realmente el nombre de Dios. Ahí por eso también la palabra dice que bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, no bautízalos, ¿cómo te diré? Literalmente mójalos. Habla ahí también, primeramente en tu mente. Conoce el nombre del Padre, conoce el nombre del Hijo y conoce el nombre del Espíritu Santo. O sea, sé sumergida tu mente en conocer el nombre de tu Padre. ¿Quién es? ¿Qué es el nombre de tu Padre? El gran yo soy, el conocer eso. Es tremendo el conocer el nombre gran yo soy. Implica todo. Y ese es tu papá y ese es el mío. El Dios Todopoderoso, el Creador, el Supremo, el antes de los tiempos y después de los tiempos. Y Eneas y nosotros a veces no lo conocemos. Es por eso que se hablaba también de la viuda. La viuda, Dios habló con ella y le dijo, ahora sí que vas a sustentar a mi profeta Elías. Tan es así que cuando llega Elías y le dice, oye tu mujer, porque ya también Dios había hablado con Elías, le dice, dame de comer, y pues ya va de comer. No, perdón, dice, tráeme agua, y entonces ya va a traer agua. Y ya que va en el camino le dice, espérame, y se voltea a la viuda, pero también tráeme un poco de pan. Y ahí es donde dijo de por dentro la viuda, pues si no es kermés, ahora sí que casi, por tu Dios Jehová, en serio, o sea, juro que no tengo nada de comer. Pero Dios ya había hablado con ella, tan es así que no, si tú llegas y le dices que no conoces, oye, dame de beber. ¿Y tú quién eres? Buenos días, ¿cómo estás? Me presento, yo soy Alberto. Pues sí, ahí la Biblia no lo menciona que llegó con la viuda y le dijo, dame de beber. Y la viuda no dijo nada. ¿Qué quiere decir? Que le cayó el 20 de lo que había hablado Dios con ella. Y entonces, pasando esto, vemos que como sí hablamos de Dios, sí está Dios hablando con nosotros, pero no creemos en Él, porque tan es así que le dijo, en serio que no puedo mantenerte, nada más tengo esto poco para mis hijos y nos vamos a dejar morir. Y entonces fue cuando Elías, ahora sí que Dios a través de Elías, por obediencia, viene la bendición del pan que comieron por muchos días. Y asimismo, después le dijo, ahora entiendo, después de que se murió su hijo y resucitó, ahora entiendo que eres verdaderamente hijo de Dios. Dice, después de donde no había pan, hay pan, y después de donde no había muerte, hay vida. Ahora sí ya piensas que soy hijo de Dios. Entonces, ¿sabes? No conocemos. Y hace 8 días, el pastor John habló con nosotros diciendo, conoce a tu papá, conoce en la intimidad, ora con él, platica con él. Y eso es parte de conocer el nombre del Padre, conocer el nombre del Hijo, conocer el nombre del Espíritu Santo. O sea, ser bautizados en nuestra mente conociendo esos nombres. Porque dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Marcos 16. Y entonces, quien cree, porque el demonio también cree, y ese le tiene mucho más respeto a veces a Dios que nosotros, y tiembla, pero nada más cree, mas no es bautizado en el nombre del Padre, conociendo al nombre del Hijo y conociendo al nombre del Espíritu Santo en nuestra mente. ¿Cómo viene eso? Gracias. ¿Cómo viene eso? A través de la oración. Hace 8 días lo hablábamos, a través de la oración. La oración, conocer a tu papá, conocer al Dios Todopoderoso, conocer quién es cada uno de nosotros. Es que me cuesta mucho trabajo. Mira, te voy a dar un consejo. Habla con Él lo que quieras, así,
ve caminando en la calle y de repente que se te salga una oración, así como de repente antes íbamos caminando y se nos salía un mal pensamiento, una mala palabra, bueno, que te salga de repente, chin, se te salió una oración, no sé, ay papá, ¿cómo me irá el día de hoy? Pues yo me encomiendo a ti, tú guárdame, que me vaya bien mi trabajo, bendice a mi hijo que está en la escuela, pum, con eso. Poco a poco vamos a empezar a más hablando, porque de repente pues ya es como si tuvieras un compadre aquí físicamente al lado, estar hablando, y eso es como uno rompe poco a poco el hielo de, chino, estar orando, porque muchas veces lo agarramos y sí, bueno, me voy a proponer a las 9:30, y ya te levantas a las 9:30 y empiezas a orar, y te gana el sueño, o etcétera, etcétera. Que sea algo poco a poco, algo así que poquito a poquito. Todo se empieza así, poquito a poquito. En el mundo, pues, si eres, mecánico, no luego vas a saber qué influencias tiene el radiador con el motor. Entonces dices, chirrión. Pero poco a poco, igual. Ay, papito, que me vaya hoy en la escuela. ¿Por qué? Y perdóneme, pero ¿por qué papito? ¿Por qué siempre papito? Porque antes la adoración era a través de lo que era si se acuerdan del tabernáculo, ahora sí que donde el lugar santo, el lugar santísimo, ese era todo un ritual, casi por así decirlo. Ahora no, ahora la adoración es no como el gran yo soy, el Dios que sacó a Israel, sino como tu Padre, como nuestro Padre. Esa es la adoración del Nuevo Testamento que el Hijo de Dios vino a revelar, a quitar ese velo, que no solo es el gran yo soy, no solo es el supremo, no solo es el omnipotente, omnipresente, omnisciente, es nuestro papito lindo. Y es como poco a poco vamos a empezar a conocer el nombre del Padre. O sea, ¿qué implica el conocer el nombre del Padre? ¿Qué implica conocer a su Hijo? ¿Qué implica conocer el nombre del Espíritu Santo? Y así es a través de la oración, y ahora sí que se los compruebo. Si empiezan así tantito, hablando con Él por cualquier cosa, van a empezar a tener más comunión. De repente cuando el pastor diga, no, pues nos vemos a la oración a las 8 de la mañana, ya no se te va a ser pesado ni llegar ni estar en oración, porque ya disfrutas, poco a poco empezaste a disfrutar a tu papito lindo. Oye, papito, mira, me gustó la chamarra que tiene esa persona, me gustó yo quiero una, ¿me podrías dar una? O sea, estar hablando con Dios con eso poco a poco empiezas. No digo que siempre te quedes en eso, no, pero es un buen rompehielo. Ay, papito, mira qué bonita camioneta, no sé, la admiro, gloria a ti porque tú eres el que, ahora sí que los tiempos, y me gustaría tener una, papá, mas hágase tu voluntad. Y estás orando, con eso estás orando, no tiene que ser todo un ritual. ¿Sí me explico? Y con eso vamos rompiendo el hielo. Y es lo que vemos en la vida de Eneas, que no hacía. Entonces, halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Entonces, ¿cuántos años tenemos a veces de conocer a Dios? Bueno, de saber de Dios, pero no lo conocemos. Y entonces Pedro tuvo que llegar y recordarle, porque estaba entre los santos, y si estaba entre los santos, conocía de Dios, conocía de la palabra, eso a fuerciorix, esa fuerza. Entonces le regresa y dice, Eneas, personaliza, tú, Jesucristo. Cuando te personaliza es como el diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces personaliza y te dice, tú, tu diagnóstico, ¿cómo estás? Alberto, pum, y te lee la cartilla. Pues Dios ve los corazones siempre, no hay nada oculto delante de Él. Entonces, Eneas, y es como un diagnóstico, pecador. Después viene la cura, Jesucristo te sana. Levántate, ya viene la acción. ¿Qué significa levantarnos? Ahí dice la palabra, Eneas, Jesucristo te sana, te recuerda, Él te ha sanado. Levántate, o sea, quítate donde estás. Entonces, parte de la palabra hoy nos enseña, tú, y personaliza tu nombre, Alberto, Jesucristo hoy te sana, quítate de donde estás, o sea, levántate, quítate de donde estás y haz tu cama. ¿Qué significa hacer su cama? Él estaba acostado, pues era paralítico,
estaba aquí. Y entonces dice, levántate, se levanta porque Jesucristo lo sanó. Y haz tu cama, es decir, prepárate para no volver más a donde estabas. Es parte de eso, levántate y prepárate para no regresar de donde estabas. Y entonces agarra Eneas y ya levantado, porque dice, y enseguida se levantó. Entonces se levanta y hace su cama, o sea, mentalmente él también ya estaba preparado diciendo, ya no voy a regresar de donde estoy. Levanta, hace su cama, y esa cama que él hizo, o arregla tu cama, o en otras versiones dice, enrolló su cama. Entonces la enrolla, se la lleva, y es como un triunfo en decir, esto es la gloria de Dios. Yo estaba encima de esto porque no podía caminar, y él se levantó y se la recogió y no volvió más. Entonces es parte, Dios hoy está hablando a nosotros, ¿qué tenemos que levantarnos? ¿De dónde tenemos que quitarnos? ¿Cómo puedo saber eso, hermano? Bueno, una de las más básicas, ¿qué es lo que el pastor te ha dicho? O tu pastor o tu autoridad te ha dicho. No sé, si tu autoridad te ha dicho, hermano, ya no sea tan grosero, ya esto. Ahí está, es eso de donde Dios te puede decir, ya levántate de ahí, ya no seas grosero. Y eso es un ejemplo de millones. Entonces, ustedes saben en lo que tienen que ser levantados y quitarse de donde están. Y yo también, porque yo también tengo que ser levantado y quitado de donde yo también tengo que salir. Amén. Y se levantó en el 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí la palabra convertir, ahora sí que de las más apegadas es la lengua inglesa. Y entonces de la lengua inglesa, aquí la palabra se convirtieron significa turn. Turn significa en español cambiar, moverse de dirección hacia donde ibas. Significa parar. Ahora sí que como metanoia, ahí estamos viendo el ejemplo. Ahí estamos viendo el ejemplo de ¿qué? De arrepentirse, de metanoia. Entonces, ¿qué dice? Se convirtieron al Señor, esa palabra. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se cambiaron de dirección al Señor. O sea, ellos iban acá y cuando vieron eso, cambiaron de dirección hacia el Señor. Se arrepintieron. Después vamos a ver, y esa fue ahora sí que una historia de nuestro compatriota Pedro. Ahora vamos a ver otra, pero con Dorcas. Habitaba entonces en Jope. Hagan de cuenta, si ubican más o menos el mar Mediterráneo, hagan de cuenta que todo este hueco es el mar Mediterráneo. Y aquí ya viene la franja de Gaza. Por aquí está Israel. Entonces aquí estaba Jope, casi pegado al mar Mediterráneo. Y aquí abajito aquí estaba Lida. Y aquí estaba Jope, muy cerca. Tampoco era como que un viaje en avión. Había entonces en Jope una discípula. Cuando aquí en la palabra dice discípula, era porque era discípula. Entonces, conocía Dorcas del Señor, No sé si me estoy explicando. Habitaba en Jope una hija de Dios, podemos traducirlo así, una discípula de Jesucristo, llamada ¿qué? Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta discípula abundaba, o sea, estaba inmersa, estaba llena, estaba hasta el tope, ¿de qué? En buenas obras y en limosnas que hacía. O sea, no quiere decir que ella andaba de limosnera. Aquí en el original habla de que ella de las ofrendas se las daba a las personas necesitadas. Sí, no que ella estaba una monedita. No. Porque sí, se puede malinterpretar en limosnas que hacía. No, porque la palabra dice que ningún hijo del Altísimo mendigará pan. Entonces dice la palabra que un hijo de Dios estaba lleno en buenas obras, que de antemano hemos sido predestinados para que anduviésemos en ellas, dice la palabra, que las preparó de antemano el Señor. Y aconteció que en aquellos días enfermó Dorcas y murió. Y después dice, después de lavada, la pusieron en una sala
Después de lavada. ¿Aquí qué quiere decir después de lavada? Ella, bueno, más adelante vamos a ver que ella estaba con las viudas. Ella habitaba con las viudas. Ella ahora sí que era comadrísima de las viudas. Y pues si era comadrísima de las viudas, si era discípula de Jesucristo, entonces las viudas sabían de Jesucristo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, después de lavada, la pusieron en una sala. O sea, aquí anteriormente, y bueno, pues yo tal vez en el día de hoy, se utilizaba mucho el lavar el cuerpo para ya enterrarlo. O sea, la mentalidad de las personas que estaban lavando el cuerpo de Dorcas es porque ya su mentalidad iba al funeral. Su mentalidad ya iba a que la iban ahora sí que a sepultar. ¿Por qué? Después de lavada. Porque ya le estaban preparando ya iban hacia. Y la pusieron, ¿dónde dicen? Me perdí. Y la pusieron en una sala. Aquí en el original una sala significa aposento. ¿Qué es un aposento? Bueno, es lo que coloquialmente hoy conocemos como el ático. La parte más alta de las casas, ¿sale? O sea que la punta hasta arriba. Eso es el aposento. Antes en las casas también había los cuartos, etcétera, etcétera. Pero cuando decían, llévame a tu aposento, quería decir, llévame al cuarto más arriba de la casa, antiguamente. Entonces, vamos a traducirlo. Después de lavada, la pusieron en el cuarto más alto de la casa. ¿Sí o no? Después dice en 38, y como Lida estaba cerca de Jope, aquí hay otra. Los discípulos, no sabemos de quiénes, pero eran discípulos, y cuando son discípulos, conocen de Jesucristo, repito. Oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Y entonces ahí otra vez, vemos que no conocemos, los discípulos no conocen a su Padre. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante por qué. Pero ahí está hablando otra vez, discípulos, que enviaron a 2 personas a que fueran con Pedro y le dijeran, ven para acá, porque una discípula de nosotros se ha muerto. Y entonces en el 39 dice, me quedé en el 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaban ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron al aposento, a la sala, al lugar donde estaba ya, ahora sí que, pues todo, la costumbre, la tradición humana de que después de muerto, se lava para ya llevarlo, ahora sí que a la sepultura. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, llega Pedro y lo llevan a la parte más alta de la casa, donde estaba la tradición humana, donde estaban las costumbres humanas. Ahorita vamos a ver por qué. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Ojo, le rodearon. No nada más ahí, sino todas le hicieron bolita. Todas le rodearon. ¿Sale? Llorando, mostrando las túnicas y los vestidos. Llorando, es decir, Pedro fue rodeado por tristezas, Pedro fue rodeado por aflicciones y por el pasado. ¿Por qué por el pasado? Llorando quiere decir, porque las viudas llegaron y Pedro llorando. A Pedro le rodeó entonces aflicción, problemas, tristeza, depresión. A Pedro le rodeó, ¿qué más me pueden decir? Ansiedad. A Pedro le rodeó preocupación. A Pedro le rodeó etcétera, 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 etcétera. Y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, no solo eso le rodeó Pedro, sino también le rodeó el pasado. ¿Por qué? Porque llegaban las viudas y, Pedro, mira. O sea, mostrando su pasado, regresando al pasado. ¿Cómo? O sea, diciéndoles, casi, diciéndoles, mira lo que hacía antes Dorcas, mira, Dorcas se murió, ve esto, etcétera, etcétera. Pasado, recordando el pasado, viviendo en el pasado, sus frustraciones del pasado, las buenas y malas cosas del pasado. Estaba rodeándole a Pedro.
Y dice en el 40, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, sacando a todos. Es decir, Pedro y nosotros tenemos que hacer a un lado el pasado, tenemos que hacer a un lado nuestras aflicciones, tenemos que hacer a un lado nuestras frustraciones, tenemos que hacer a un lado nuestras preocupaciones, tenemos que hacer a un lado, ¿qué más? Nuestras angustias, tenemos que hacer a un lado nuestra, pues sí, como dice Marta, afanada y turbada. Entonces, nuestros afanes a un lado, nuestras turbaciones a un lado. ¿Para qué? Se puso de rodillas y oró. Tenemos que hacer esto para estar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, así lo dice la palabra. Tenemos que hacer a un lado eso. Tenemos que hacer a un lado todo eso. Es lo que ahora sí que Dios a través de la historia que pasó Pedro nos está mostrando que tenemos que hacer, mover eso. ¿Y cuántas veces no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces? Es que es por eso. Dice la palabra también cuando Jesucristo habla de lo del que Él es el que reparte las semillas y caen en el camino y caen en las piedras y caen en esto y que da buen fruto, pero el afán del mundo las ahoga y las mata. Entonces, parte de eso es que nosotros estamos en Cristo, pero el afán del mundo nos impide estar en comunión con Dios. Y todo lo que no está en comunión con Dios es muerte. ¿Por qué? Porque Dios es vida y vida en abundancia. Dios es todo vida, Dios es todo plenitud. Y entonces, pues lógica es lógica. Entonces, si Dios es vida, fuera de Dios hay muerte. Entonces, ahora sí que matemática pura. Entonces, si no estamos en comunión con Dios, los afanes del mundo nos ahogan y nos matan. Entonces, en comunión con Dios, orando, en comunión con Dios, leyendo su palabra, en comunión con Dios, pero tenemos que hacer un lado todo eso, todo lo que hizo. Ahora sí que hay que hacer un lado a las viudas espirituales de nuestra vida. Hay que hacer un lado a las túnicas que hacía Dorcas de nuestra vida. Hay que hacer a un lado los vestidos de Dorcas que hacían a un lado de nuestra vida. Para estar en comunión con Dios. Porque muchas veces, hermano, es que cómo me pide orar o cómo quiere Dios que yo ore si no tengo tiempo. Es que es por eso. Porque no haces a un lado el tiempo y pones a Dios en primer lugar. Si tú quitas haces a un lado las cosas para que estés en comunión con Dios, o tal vez no en comunión con Dios, pero como el testimonio de mi hermano Daniel, para gloria y honra de Dios. Un día le llaman aquí a mi hermano Daniel, estaba yo con él, y le ofrecieron un trabajo muy bueno, pero era trabajar los domingos. Y él dijo, no gracias, tengo algo mejor que hacer, y colgó. Piénsalo bien, fíjate esto, lo otro, no gracias, en serio. Hizo a un lado las cosas para darle el primer lugar a Dios. Gloria a Dios sea dada. Entonces, es parte de eso. Tenemos que hacer un lado. Es que no tengo tiempo porque tengo que hacer esto y lo otro. Es que es por eso. Tienes que abrir así como Dios abrió el mar. Y en seco pasó. Pues así mismo, tú vas y quítense. Voy a estar con mi Padre, voy a leer la palabra. O sea, y entonces Dios ve que tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y te pones y de rodillas. Ahí la palabra de rodillas en el original significa esto. Totalmente, acostarse, dejarse pleno en el suelo. Tu cerviz, o sea que hacia abajo, tu frente hacia abajo. Y eso es parte. El postrarse, el doblar rodilla, dobla rodilla. Cerviz es esta parte. Entonces, porque muchas veces espiritualmente la cerviz la tenemos dura, o sea, no somos orgullosos, somos esto. Entonces, doblas tus rodillas, tu cerviz la bajas y para el suelo te humillas delante del Altísimo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro? Eso. Y oró. Aquí en el original se puede también dar a entender que adoró fervientemente. Entonces Pedro se planchó en el suelo, porque ahora sí que, no sé, o sea, la comunión con Dios te da, ¿sabes qué? Dios Todopoderoso, heme aquí, y pum, te rindes totalmente, total, te dejas ir, y empieza ahora sí que la adoración ferviente,
la adoración ferviente a Él. Entonces, ¿qué hizo? Ahora sí que vamos a traducirlo. Entonces, sacando todas las aflicciones, Pedro se puso en el suelo y adoró fervientemente. ¿Qué oró? Puede ser que se haya puesto primeramente delante de Él, dándole la gloria a Dios Todopoderoso, papito lindo, etcétera, etcétera, porque si dice la palabra, entrar delante de la presencia del Señor con alabanza. Alabanza es hablar bien de, simplemente. Entonces, hablas bien de tu Señor, grande, poderoso, papito lindo, que me sacaste, etcétera, etcétera, y yo supongo que también pidió perdón, porque todos en un momento dado pecamos, así es. El problema no es pecar, sino estar consciente de lo que estás haciendo, cambiar de dirección y vámonos para arriba. Ahora sí que siguiente pecado, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué siguiente pecado? Porque Dios te va quitando, te va puliendo. La palabra de Dios dice que tiene que ser probada nuestra fe. Entonces, estamos mal en esto, nos corrige, pero no es todo, también estamos mal en esto. Y nos corrige, pero no es todo, también estamos mal acá. Entonces casi sale, cometiste pecado, levántate y vete para el siguiente. Sale, ya ahora sí que hiciste bueno, levántate, ya no peques más, vas para el otro. Pero así, vas así, no vas así. O así, directo, clavadito, ¿no? La senda del justo va como la luz de la aurora, en aumento, hasta que el día es perfecto. Entonces, es parte, nos postramos, adoramos fervientemente al Señor, orando con ahora sí que con todo, sacándole todos nuestros traumas, es la verdad, es tu papá, sácale todos tus traumas, sácale todo, por eso dice la palabra, y vamos a Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en la recámara más alta de tu casa, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces ahí estamos, es bíblico. Jesucristo habló estas cosas y enseñó. Ahí antes de eso dice que Jesucristo dijo. Entonces son palabras de Él. Entonces es como debemos de hacerlo. No entrar literalmente y subirte hasta la azotea de tu casa. Y si está en la noche, en la madrugada, con los fríos de hoy, no inventes. Sí, no. Pero a lo que se refiere es que subas espiritualmente para llegar al Padre. No sé si me estoy explicando. Cierra tu puerta espiritualmente y en lo secreto ora a tu Padre. Aquí no dijo en Mateo 6:6, ora a tu Dios o a tu Salvador. Jesucristo viene a revelar como la adoración del Nuevo Testamento, que es Padre. Entonces dice Jesucristo, ora a tu Padre en lo secreto y te recompensará en lo público. Y es lo que, palabras de Jesucristo que aplicó Pedro. Y entonces, y volviéndose al cuerpo, entonces estaba así Pedro. Que regresó al cuerpo y volviéndose al cuerpo, así dice. Acá está. Y volviéndose al cuerpo, o sea, a Tabita, a la que estaba muerta, por así decirlo, se regresa y ¿qué le dice? Tabita, levántate. ¿Por qué aquí ya no hubo el mismo, ahora sí que los 4 puntos, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama? Porque aquí nada más, Tabita, levántate. Ella era una discípula que abundaba en buenas obras. Ella era una discípula, hija de Dios. Oye, hermano, qué mala onda, es discípula, le da dinero a los pobres y Dios permite que se enferme y se muera. Espéreme tantito. Entonces, ella ya conocía, ahora sí que habló a su espíritu, al espíritu que tenía comunión con Dios y le dijo, espíritu de Tabita, casi, levántate. Y en ese momento Dios, ¡pum!, el Espíritu Santo le vuelve a dar vida, levántate. Y ella abrió los ojos, así como casi de terror, ¿no? Está así, ¡ah!
¿eh? De repente ver que estaba muerto así, ¡pum! Abre los ojos. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, o sea, Pedro, dándole la mano a Tabita, la levantó. Y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Ahí es otro, ahora sí que parte espiritual de nuestra vida. No, es que yo está bien que quiera de Dios, yo creo en Dios, lo quiero mucho, es mi papá, pero eso de pastores, profetas, iglesia, domingos, eso es costumbre humana, la verdad, la neta, que te digan. ¿Por qué? Porque la palabra dice que somos cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. ¿Cuándo han visto ustedes un estómago caminar solito sin el cuerpo? Díganme. Entonces, es parte de que Pedro, hay cuenta que, no sé, Pedro es esófago, o sea, la parte de aquí de arriba del estómago, y Tabita es estómago. Entonces, Pedro esófago levanta a Tabita estómago, es parte del cuerpo, por eso no podemos andar como, ¿cómo se llama? Solitario, ¿cómo dice algo? Solitario. Llanero solitario, así es parte de, ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué Tabita no se levantó ella sola? Porque alguien tuvo que ayudar, alguien tuvo que levantarle las manos y hacerla que se levantara de donde estaba. Es parte espiritualmente de lo que todos necesitamos de todos. Es parte de que todos necesitamos estar en comunión, viniendo los domingos, etcétera, etcétera. Porque tú no puedes solo. Si no, a ver, ¿para qué puso Dios? Bueno, actualmente 2 billones de personas en el mundo. Si cada quien mandara por su lado. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me va a utilizar para hablar con Nelly? Sí, pues Nelly solita puedes, ya no era solitaria. Entonces, ¿para qué nos puso Dios aquí en todo el mundo? Pues ya, ¿no? Que nos regrese. Es por eso que todos estamos aquí en este mundo, para ayudarnos unos a otros a través de la voluntad del Señor. Entonces dice, y entonces llamando a los santos y a las viudas, o sea, a los discípulos, a las personas que también conocían de Cristo, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que quedó muchos días Pedro en Jope en casa de cierto Simón curtidor. Entonces vemos que muchas veces los discípulos eran discípulos, así decía, seguidores de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Resucitar. ¿Y qué hizo Cristo? Resucitó y a Lázaro y esto. De hecho, hay una parte, entre paréntesis, ¿por qué dicen? No, pues es que Jesucristo, dice la palabra que es el primogénito de los resucitados, el primogénito de entre los muertos. Si antes había levantado a Lázaro, que estaba muerto. Porque Jesucristo fue el primero, y será siempre el primero, porque resucitó no en ese mismo cuerpo, sino en un cuerpo glorificado. Fue el primero, Jesucristo fue el primero de entre los muertos que resucitó con un cuerpo glorificado. No que resucitó porque también Lázaro resucitó y eso fue antes. No, Jesucristo fue el primero ahora sí que renacer en un cuerpo glorificado, no en ese mismo cuerpo. Entonces, pasando eso, los discípulos sabían todo eso, pues así dice, la discípula llamada Tabita y los discípulos llamaron a Pedro. A veces estamos así. Uno mismo siendo hijo de Dios, no conocemos a nuestro papá, no conocemos a nuestro papito lindo, de lo que es capaz de hacer con nosotros y con los que están a nuestro alrededor. Entonces, la palabra de Dios hoy nos enseña, y nos sigue enseñando, porque fue de hace 15, ya hace de siempre, estemos en comunión con Él, Ahora, hay algo que el Señor me habló, me mostró y quisiera el día de hoy, porque yo se lo oré, le dije, papito lindo, es de ti, papito lindo, yo ya lo había comentado,
Y yo le creo al Señor porque Dios resucita. Dios del que hoy hablamos va a hacer un milagro el día de hoy. Un favor, hermanos, todos aquellos hijos de Dios, pasen aquí, enfrente, todos aquellos hijos de Dios que tienen problemas de vista. Todos aquellos que necesitan, hijos de Dios que utilizan lentes, hijos de Dios que utilizan lentes para ver de lejos, o hijos de Dios que utilizan lentes para ver de cerca, hijos de Dios que se les está deteriorando la vista. Porque una vez mi papá y nuestro papá me lo mostró, y muchas personas, el 90% de los hijos de Dios utilizan lentes, casi. Y vamos a romper con esa condenación, porque Dios es un Dios de vida nueva. Entonces, un favor, hermanos, pasen aquí los que utilizan lentes para ver de cerca, lentes para ver quien sea.